Amados hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Cristian Sepúlveda. Soy profesor del área histórica del Instituto Bíblico. Soy profesor de historia, licenciado en historia en la Universidad Católica Valparaíso. Soy también magíster en historia por la misma universidad y actualmente me encuentro haciendo estudios de posgrado en teología, ¿cierto? En Seminario Teológico Bautista del Sur, en Estados Unidos. Y primeramente les doy la bienvenida a este curso, en donde vamos a estar compartiendo durante 4 meses diferentes tópicos relacionados con la Reforma Protestante, relacionados también con la evolución doctrinal y también con la evolución histórica, obviamente, que van muy de la mano, ¿cierto? Es un proceso sumamente complejo, es un proceso en el cual vamos a estar mucho tiempo leyendo, viendo algunos videos, haciendo algunas clases en vivo también. Quise hacer este video a modo de introducción, ¿cierto? Por eso que lo hice. Vamos a tener posteriormente algunas clases en vivo, pero preferí hacer el video ya que la semana es corta, por lo tanto, durante esta semana vamos a poder juntarnos, ¿cierto? De la próxima, y la idea es que este video ya está visto cuando nosotros nos juntemos a ver principalmente lo que es los antecedentes de la Reforma Protestante. Esta clase está destinada a ver principalmente lo que es una contextualización, por ello que vamos a hacer un barrido general en lo que consistió la Edad Media, recordando solamente algunos tópicos históricos importantes y también algunos tópicos teológicos sumamente importantes durante la Edad Media. A considerar, puesto de que quizás algunos de ustedes saben, ¿cierto? Los que han hecho cursos anteriores también acá en el instituto, saben saben y tienen alguna idea de los procesos históricos que nosotros, que se vivieron durante la Edad Media, durante el periodo medieval. Sin embargo, es bueno poder recordarlos para poder contextualizar nuestro aprendizaje y todos los contenidos que nosotros vamos a ver durante este cuatrimestre. Vemos que es sumamente el proceso de contextualización. Por ello que decidí, ¿cierto?, hacer este video para que ustedes puedan de una u otra forma estar muy contextualizados en sus aprendizajes. ¿Bien? Así que yo les voy a invitar a orar primeramente a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, para que nos pueda dirigir y hablar también a través de la historia. Sabemos que la historia y la mano de Dios siempre nosotros la vemos a través de la historia. Y la historia es hermosa, no es porque yo sea profesor de historia, sino que en la medida que nosotros vamos estudiando la historia nos vamos dando cuenta de los procesos históricos que se asociaron a la iglesia y nos vamos asombrando. Y ciertamente la historia es uno de los componentes muy enriquecedores de la teología. Y también va de la mano, ¿cierto?, de la teología, principalmente de lo que es la teología histórica. Así lo voy a invitar a una oración para que Dios nos guíe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das de poder compartir con mis hermanos, de poder, Señor, estudiar estos procesos históricos que son tan importantes para nosotros. No solamente para nosotros los protestantes, sino que también para toda la historia de la humanidad. Ciertamente, este proceso que vamos a iniciar, Señor, de aprendizaje va a ser un proceso complejo en muchas ocasiones fáciles, pero necesitamos de tu Espíritu Santo que nos pueda guiar y enseñarnos lo que tú nos quieres enseñar, Señor, a través de la historia. También para no cometer los mismos errores, Señor, que han cometido nuestros predecesores. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, y la gracia del Señor siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con, como les dije, con un pantallazo histórico de la Edad Media. A grandes rasgos, yo les voy a hablar de la Edad Media y cómo la Edad Media también se vinculó con la Iglesia. Nosotros sabemos de que es imposible entender la Edad Media sin la intervención de la Iglesia, sin el papel de la Iglesia. Si nos vamos un poco más atrás, ¿cierto?, desde el año 313, después de Cristo, vemos el inicio de un cambio trascendental dentro de la Iglesia, que es el reconocimiento de la Iglesia, no solamente de la Iglesia, sino que hubo una suerte, ¿cierto?, de libertad religiosa, ¿cierto?, que se
decretó en el imperio bajo Constantino. De hecho, esta libertad religiosa, una cierta libertad religiosa, comenzó desde el 312 a.C., ¿cierto? Con Galerio. Un edicto que no se conoce mucho, sin embargo, abrió las puertas también para un edicto posterior, y después bajo el gobierno de Teodosio, ¿cierto? Y en donde comienza ya el cristianismo reconocido como la iglesia oficial del imperio. Eso marca una inflexión histórica, marca una coyuntura histórica muy importante dentro de la iglesia, ¿cierto? Y desde ahí en adelante nosotros, dentro de la perspectiva, y desde mi punto de vista, dentro de la perspectiva de la historia de la iglesia, marca el inicio de la Edad Media, ¿cierto? Donde antes de eso la iglesia había sido perseguida en diferentes ocasiones. No fue una persecución sistemática siempre, sino que fueron persecuciones también esporádicas, a veces sistemáticas, que duraron mucho tiempo, pero hubo también momentos de tranquilidad, ¿cierto? Posteriormente a esa fecha, nosotros vemos que la iglesia es reconocida como una religión oficial dentro del imperio, ¿cierto? Pero también todo este devenir de la iglesia se ve entorpecido, si podríamos decirlo así, por un factor muy trascendental también dentro de la historia, que va a ser la caída del Imperio Romano, que va a ser años o un siglo y medio posterior al reconocimiento de la Iglesia como religión oficial del imperio. Por lo tanto, historiográficamente nosotros encontramos básicamente la fecha del 476 después de Cristo, ¿cierto? Con la invasión o con la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Hasta el 1453, que va a ser la toma de Constantinopla. Ese es el periodo, ¿cierto?, de la Edad Media. Es el periodo evidentemente anterior a la Reforma Protestante. Es una edad en donde la formación de la identidad europea va a ser sumamente importante en esta época. Para nosotros los latinoamericanos, por ejemplo, la formación de la identidad europea fue durante el periodo de la colonia, ¿cierto?, en el siglo XVI, XVII, y un poco posterior también. Vemos que se forma nuestra identidad como latinoamericanos. Bueno, en Europa, durante esta edad, va a ser muy importante porque se conforma la identidad europea. Y el cristianismo va a ser un elemento fundamental para la construcción de la identidad europea. Nosotros vemos que van a haber elementos básicos de la construcción de los europeos, ¿cierto?, de su identidad. Principalmente lo que es el cristianismo, lo que es el legado del Imperio Romano, ¿cierto?, y también el legado de los pueblos bárbaros, ¿ya? Por lo tanto, la Edad Media comienza con un acontecimiento sumamente importante, que va a ser la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Hay varias causas, pero una de las causas más fuertes fue la invasión de estos pueblos bárbaros que venían, ¿cierto?, impulsados de alguna manera por los hunos, que ingresan al imperio, ¿cierto?, y se toman el Imperio Romano, y producto de esto caen las estructuras políticas más importantes de Roma y comienza un proceso de cambio interno. Y ahí es donde surgen, ¿cierto?, estos reinos bárbaros, que a posteriori igualmente se van a convertir al Evangelio. Nosotros vemos que fue un proceso también muy complejo. De hecho, el cristianismo fue capaz de mantener también la identidad, puesto de que estos bárbaros llegaron y no impusieron su religión que traían, ¿cierto? Recordemos que estos pueblos bárbaros eran pueblos eran nómades, una religión naturalista principalmente, ¿cierto? Tenían sus dioses, tenían su panteón de dioses. Sin embargo, cuando conocieron y se acercaron al cristianismo, fue un proceso bastante interesante, puesto de que pudieron asimilar el cristianismo y muchos de ellos convertirse al cristianismo, principalmente lo que es el reino franco, ¿cierto? Después en el siglo IX, ¿ya? Bueno, esta edad está subdividida en muchos periodos algunos hablan de la alta edad media, y otros y después de la baja edad media, ¿cierto? Y nosotros, la alta edad media, nosotros la tenemos más o menos desde el siglo V al siglo X después de Cristo, en donde predominan varias cosas, ¿cierto? En donde nosotros vamos a encontrar el Imperio Carolingio, los reinos germánicos, perdón, nuevas oleadas de invasiones, inseguridad,
también, que va a provocar, ¿cierto?, la aparición posterior del feudalismo, que va a ser un elemento sumamente importante también dentro de la Edad Media. Entonces, comencemos un poco viendo las características generales de las invasiones de los bárbaros. Las características de estos pueblos: era un pueblo que tenía una economía incipiente, tenía una civilización muy baja, estos pueblos que habían llegado al Imperio Romano, ¿cierto? Y que habían provocado posteriori la declinación del Imperio Romano. Tenían algunas costumbres, tenían un tipo de derecho, pero un derecho más consuetudinario, ¿cierto? Un derecho un poco más formal, ¿eh? Y como les dije anteriormente, ellos habían llegado presionados por los hunos al imperio romano, ¿ya? Y aquí es donde se genera, ¿cierto?, esta formación de los imperios, de los reinos germánicos, y dentro de estos reinos germánicos se va a destacar un reino que se va a llamar el reino franco, ¿cierto? Y el reino franco que posteriormente va a dar paso al Imperio Carolingio, que va a ser una suerte de renacimiento del Imperio Romano, pero obviamente con otros personajes principalmente dominando, que van a ser los pueblos bárbaros. Principalmente aquí vamos a conocerlos como los francos. Eh, bueno, ¿qué es importante de los francos en términos de la historia de la Iglesia? Nosotros vemos que los francos, en un momento, si bien Carlos Martel, que fue uno de los primeros gobernadores, se proclama el rey de los francos y comienza este reino franco, que después va a influir a los reinos que colindan su territorio, ¿cierto? Y posteriormente se va a provocar una suerte de unificación, ¿ya? Pero el más importante de todo, y que nos interesa en esta síntesis que estamos haciendo de la Edad Media, es Carlomagno, ¿cierto? En donde nosotros vemos que Carlomagno es coronado en el año 800 después de Cristo por el Papa León III. Por lo tanto, aquí ya vemos una influencia de la Iglesia en los emperadores, ¿verdad? Y aquí comienza también un tira y afloja de la Iglesia con el poder político, que posteriormente va a decantar, ¿cierto?, en lo que se le llamó la querella de las investiduras. Es decir, uno de los aspectos importantes a considerar es que la Iglesia, desde que fue reconocida como religión oficial, ciertamente se comenzó a perder la pureza, en varias áreas, y hay una de ellas es el tema político. Es una pugna, ¿cierto?, que hubo constante, y muchas veces constante, a veces no, pero por lo general constante, entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿cierto?, el poder político y el poder espiritual. Los papas y los obispos, que tenían más autoridad, ellos no querían perder poder o querían adquirir mayor poder político. Bueno, bajo Carlomagno en el año 800, si bien Carlomagno ejerció una autoridad bastante importante, la Iglesia no logró tener tanta autoridad bajo el imperio, ¿cierto? Carlomagno es importante porque nosotros tenemos también bajo él el Renacimiento carolingio, ¿cierto?, en donde se desarrollaron varias disciplinas, como la gramática, la retórica, la dialéctica, ¿cierto?, lo que se llamó posteriormente el trivium y el quadrivium, y lo cual va a constituir, ¿cierto?, la base del saber medieval. Entonces el rol de la Iglesia es un rol que comienza tímidamente, ¿cierto? Y después va aumentando, se va incrementando en la medida que va pasando el tiempo, y su influencia va a ser sobre todo el imperio posterior. Bueno, cuando nosotros vemos la declinación del imperio carolingio por diferentes circunstancias, nosotros vemos la aparición de un nuevo imperio, que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto?, que lo vemos por ahí por el siglo X. Y el Sacro Imperio Romano Germánico va a unir estos tres elementos sumamente importantes, que le van a dar identidad a Europa, o que van a contribuir a formar la identidad europea, que básicamente es la Iglesia, ¿cierto?, lo que es sacro, el Imperio Romano,
elementos romanos, de la cultura romana, o de la cultura greco-romana y de la cultura germánica, en definitiva, que se ve una suerte de fusión entre un sincretismo entre los tres elementos, y estos tres elementos van a dar forma a Europa posteriormente. ¿Ya? Acá nosotros vemos un emperador importante que va a ser Otón I, ¿cierto? Que fue elegido como el rey de Alemania, ya que su tarea principal fue como reconstruir el imperio cristiano, en definitiva. Ya recordemos que el imperio ya se había convertido, los germanos ya se habían convertido al cristianismo, eh, quizás algunos al arrianismo, que después vamos a aludir, ¿cierto? Pero el cristianismo ya estaba difundiéndose con fuerza en el siglo X, y ya estaba la iglesia muy consolidada dentro del imperio. Recordemos que en este tiempo también ya comenzó a surgir con fuerza también un proceso histórico que se le llamó el feudalismo. Y el feudalismo que se había provocado, ¿cierto?, una de las causas fue la invasión de los bárbaros que llegaron al imperio, y la gente tuvo que migrar hacia las zonas rurales buscando sustento principalmente, y llegan a los feudos, digamos, los señores feudales, y desde ahí en adelante también el poder se comienza a atomizar. ¿Eh? Entonces, la población, en definitiva, durante la Edad Media fue una población eminentemente rural, ¿cierto? De las ciudades comienzan a ir a las zonas rurales, en donde estaba el feudo. ¿Te recuerdan, cierto? La edad esa de los caballeros medievales, de los señores medievales, cuando hablamos de los castillos, ¿cierto? Son feudos que habían en Europa, que acogían y daban protección, o se suponía que daban protección a los que venían perseguidos por las invasiones de los bárbaros también, ¿verdad? Bueno, Otón I sabía y se comenzó a dar cuenta del poder de la iglesia. Buscó apoyo incluso en los obispos, y esto provoca, en definitiva, que esta pugna entre el poder temporal y el espiritual que muy que encuentren puntos de conexión, ¿cierto? Eh, eh, Van a quedar ciertamente ligados, ¿no? Durante la Edad Media la iglesia está ligada al poder político, en realidad, ¿ya? Entonces nosotros vemos dos polos de poder muy importantes durante la Edad Media, después del siglo X, que se fortalece mucho más, que va a ser el Papa y el Emperador. ¿Bien? Bueno, después de Otón I sucede una serie de emperadores, y la característica fundamental de ellos va a ser los problemas y las pugnas que van a tener con la iglesia, principalmente por este, por este problema que yo les estoy hablando, con esta problemática que va a ser la querella de las investiduras, o esta problemática que existe, esta pugna entre el poder político y el poder religioso, o lo que se llama historiográficamente el poder temporal y el poder espiritual, ¿cierto? En el cual interviene Enrique III, ¿cierto? En su momento, con el nombramiento de obispo. Los emperadores querían influenciarse, nombrando obispo. Él comienza a condenar la simonía en su momento. Terminando el siglo XI, va a haber un papa que va a adquirir una gran importancia, una gran relevancia, que va a ser el Papa Gregorio VII. Y este incluso va a señalar que la iglesia debe tener una primacía sobre el imperio. Ciertamente estas declaraciones, ¿cierto?, provocan se van gestando muchos procesos históricos a propósito de estas declaraciones. Y eso es lo que se le llamó a posteriori, ¿cierto?, con el rey Enrique IV, la querella de las investiduras. Se genera por ahí, a mediados del año 1000, ¿cierto?, hasta 50, 60 años después la querella de las investiduras. Y aquí se generan varios procesos que son bastante llamativos para nosotros los cristianos hoy en día, ¿cierto?, para los creyentes, que tienen relación, ¿cierto?, con varios, esta relación que establecía el Papa con los emperadores, que era muchas veces
dejaba mucho que desear cristianamente. Es cuestión por ahí que ustedes busquen la humillación de Canosa, ¿cierto? En donde el Papa de una u otra forma buscaba tener más autoridad sobre el emperador Enrique IV en este caso. Sin embargo, son procesos que son complejos, pero son muy llamativos y son muy interesantes de poder analizar si a usted le gusta la historia medieval en este caso. Bueno, recordemos que no solamente se estaba desarrollando por un lado el Imperio Romano y la Iglesia Católica Apostólica Romana por un lado, sino que también tenemos esta división, ¿cierto?, que había existido en su momento con Bizancio. Recordemos que Constantino había fundado Constantinopla, se había ido a Bizancio, ¿cierto? Se fundó como una capital, que suponía una capital cristiana para alejarla un poco de toda la mundanalidad, y se funda Constantinopla, y aquí nosotros vemos que se origina un cristianismo diferente, ¿cierto? Que va a tener otros matices que hasta el día de hoy es diferente, que van a ser los posteriores católicos ortodoxos, ¿cierto?, que conocemos hoy en día. Bueno, esta parte del imperio, que va a ser la parte oriental del imperio, va a tener un gran desarrollo económico también, pero la diferencia en términos religiosos va a ser principalmente que el poder del emperador va a ser mucho más fuerte en Oriente que en Occidente. En Occidente el poder del Papa va a ser fuerte, pero acá en Oriente, de hecho, va a tomar como otra figura. La iglesia poco a poco, la iglesia bizantina, se va a comenzar a alejar del catolicismo romano y va a adquirir una independencia posterior que se va a traducir en un cisma dentro de la iglesia, una división dentro de la iglesia, que va a ser la iglesia ortodoxa, ¿cierto?, y la iglesia católica apostólica romana por otro lado. Bueno, hablemos un poquito a grandes rasgos de este imperio, ¿cierto?, que va surgiendo en el Oriente, ¿cierto? Va a ser importante porque conservó un aporte grecolatino bastante importante. El emperador va a ser el jefe máximo, va a haber un cuerpo jurídico, ¿cierto? La diplomacia va a ser también muy interesante, desarrollo intelectual y artístico va a ser también muy importante, y va a conservar en cierto modo el saber también de los clásicos en este entonces. Recordemos que la parte oriental del imperio no había sido invadido por los pueblos bárbaros todavía, por lo tanto se había mantenido se había mantenido una gran reserva de la intelectualidad de la civilización occidental, si podremos decir así, pero también se va a gestar una suerte de civilización también oriental, un pensamiento oriental muy, muy cercano a los grecolatinos. Bien, esos son dos procesos entonces importantes, dos procesos sumamente importantes. Le voy a invitar a tomar un descanso de ustedes. Yo soy en ese sentido un poco pedagógico, ¿ya? Sabemos que nuestra mente tiene una retención entre 15 y 20 minutos, así que descanse 3 minutos, le sugiero, y seguimos con el video, ¿ya? Bien, seguimos. Otro elemento sumamente importante a considerar durante la Edad Media es el Islam, ¿cierto? El surgimiento del Islam. Nosotros tenemos los orígenes del Islam por ahí, por el siglo VII después de Cristo. Bueno, no les voy a hablar mucho del origen del Islam, quizás alguno lo sabe, pero Mahoma, ¿cierto?, el mentor, va a ser el mentor de una nueva doctrina, ¿cierto? Y en el año 622 se provoca lo que se llama la Hégira musulmana, en donde el Islam comienza una sistemática expansión por Arabia, primeramente por Arabia, posteriormente intenta hacia el occidente y también hacia el oriente de manera posterior, ¿cierto? Aquí nosotros vemos el inicio del libro sagrado que va a ser el Corán. ¿Por qué va a ser importante la expansión del Islam para Europa? Fundamentalmente porque
en el año 711, si mal no recuerdo, llegan a España. Comienza la expansión, esta expansión árabe que yo le estaba diciendo, llega a España, y al momento de llegar a España se genera un fenómeno sumamente interesante también, puesto de que invaden España y van a estar ahí mucho tiempo, eh, y al llegar a este país comienza también la influencia de ellos hacia España, que hasta el día de hoy nosotros lo vemos, ¿cierto? Hasta el día de hoy podemos, España tiene arquitectura, no solamente en eso, sino que también muchos apellidos españoles que son de origen árabe, muchas palabras que nosotros hablamos hoy día, hasta nosotros, como almohada, por ejemplo, que son palabras que son un legado que dejaron los árabes en España principalmente. Ahora, si se hubiera provocado, ¿cierto? Podemos ponernos hipotetizando un poco el futuro y el pasado, si los árabes no hubieran sido detenidos, ¿cierto? En España, hubieran seguido y hubieran invadido toda Europa, y ahí estaríamos contando hoy día otra historia. Bueno, los árabes contribuyeron mucho a la cultura europea, principalmente en prácticas como los cheques, las letras de crédito, en el desarrollo intelectual también, en la medicina, la matemática, la astronomía, contribuyeron y dejaron su legado efectivamente en Europa, en las letras, en la arquitectura, lo que eran las mezquitas, las alcázar también, que fueron muy importantes dentro de esta cultura árabe. ¿Mm? Bien, ¿cuál es la relación que lo que tuvieron los árabes con la iglesia en un primer momento? Fue una relación de tolerancia, aunque uno se imagina lo contrario, pero fue una relación de cierta tolerancia, no 100%, pero sí cierta tolerancia. Posteriormente, y años posteriores, hubo una persecución de los cristianos en el lugar, y eso va a ser una de las causas de las cruzadas, ¿cierto? Pero en un primer momento fueron bastante tolerantes con los cristianos. ¿Mm? Bien, durante años posteriores, ¿cierto? Y retomando la historia europea que estábamos viendo, años posteriores nosotros vemos entre el siglo X y el siglo V que surge el feudalismo. El feudalismo es como un proceso dentro de la Edad Media que se vivió, ¿cierto? Que va a dar forma a la Edad Media incluso, que son provocados principalmente por las nuevas oleadas de invasores que llegan desde el exterior, que van a ser principalmente los normandos, los eslavos, ¿ya? Y que crean una cierta atmósfera de inseguridad, en donde en las ciudades decae el comercio y vuelve a renacer la importancia de la tierra. Y esto va a originar en definitiva el feudalismo, ¿cierto? Esta y otras razones más. Ya les había hablado al principio, ¿cierto?, de este proceso, en donde es un proceso bastante interesante, puesto de que la vida que antes estaba principalmente dentro de las ciudades, se va a trasladar a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque va a ser la importancia de las tierras. Las tierras van a tener mucha importancia, entonces ahora el comercio decae, va a existir una economía principalmente de subsistencia, y nosotros vemos que siglos posteriores, después, cuando se introduce nueva tecnología al campo, a la agricultura, va a resurgir nuevamente el comercio, pero esta época se va a caracterizar principalmente por tener el señor feudal, los vasallos, ¿cierto?, que van a trabajar para el señor se suponía de que tenía que otorgar a cambio protección, también tenía que compartirle el evangelio, pero muchas veces esto quedó solamente en el papel, y el siervo se comprometía, ¿cierto?, a entregar su fidelidad, ¿cierto?, en donde debía realizar un acto de fe que se llamó la ceremonia del homenaje. Ahí juraba fidelidad ante la Sagrada Escritura. Entonces esta relación, que muchas veces no fue tan equitativa,
ciertamente no fue equitativa, se generó y se gestó dentro del periodo feudal, del feudalismo. De hecho, nosotros lo conocemos muy bien porque en América Latina, ¿cierto? Durante la época de la conquista y la colonia, también fue una época en donde este sistema nosotros lo vivimos acá en América, de manera posterior incluso. O un sistema que es similar y se acerca mucho al feudalismo. No es que hayamos tenido un feudalismo acá, sino que algunas estructuras se vinieron acá a América. Bueno, ¿qué va a ser importante acá? Bueno, la estructura social, principalmente una pirámide social, en donde el rey va a ser la cabeza, y van a existir, va a ser una sociedad estamental. ¿Ya? Es una sociedad estamental es una sociedad que existe una fuerte clase alta, una fuerte clase baja, no existe clase media, tampoco existe ascenso social, es una sociedad muy jerarquizada, ¿ya? En donde los primeros lugares de esta sociedad estaba el rey, la nobleza y el clero, y abajo nosotros tenemos el estado llano, que se le llama, o el pueblo, ¿cierto? En donde ellos no tenían derecho, eran considerados objetos. Sin embargo, las clases privilegiadas eran las que yo les nombré: nobleza, el rey y el clero. Ellos van a ser como las clases más importantes de la época. La economía, acercándonos hacia el año 1000, hubo una suerte de revolución agraria. Y esta revolución agraria obviamente provoca un crecimiento de la población, va a existir un incipiente desarrollo urbano, ¿cierto? En el campo se comienza a introducir nuevas técnicas de cultivo, por ejemplo, el arado de hierro, la rotación de cultivos también va a ser importante, que va a generar posteriormente mayor productividad. Esto va a aumentar la población y también va a provocar excedentes, que en definitiva esos excedentes también van a ayudar al resurgimiento del comercio. Y aquí ya nosotros estamos viendo algunas características de la época posterior que nosotros vamos a ver, que va a ser el Renacimiento, ¿cierto? Que en el Renacimiento ya vemos una vida un poco más urbana, ¿ya? Ahora, en cuanto a la población medieval, la población del medioevo, nosotros vemos una población que si bien crecía lento, a veces decrecía, puesto de que existieron muchas enfermedades, muchas pestes. Recordemos la peste negra, la peste bubónica, ¿cierto?, que mató a un tercio de la población de Europa. Por lo tanto, la población crecía lentamente, la esperanza de vida era una esperanza muy baja de vida. Por lo tanto, la población y el pueblo llano era el que más sufría, en definitiva, porque tampoco tenía condiciones necesarias también para poder sobrevivir frente a estas grandes necesidades que tenía la población. La nobleza se preocupaba de ello, el rey se preocupaba de ello, y cada uno se preocupaba de sí mismo. Por lo tanto, los más desprotegidos eran siempre los más pobres, como hasta el día de hoy, lamentablemente. En cuanto a la iglesia durante todo este transcurso de la Edad Media va a ser sumamente importante, porque va a actuar como una fuerza unificadora en la Edad Media, como lo había constatado anteriormente. Va a ser uno de los pilares de la construcción de la identidad europea, ¿ya? Sin embargo, también vamos a empezar a ver progresivamente que la iglesia se comienza a corromper. La iglesia contó con grandes riquezas, tanto papas como obispos se comenzaron a enriquecer grandemente. Eso comenzó a corromper las estructuras eclesiásticas y las estructuras teológicas también. Comenzaron a introducirse muchos excesos de parte no solamente de los papas, sino que de toda la clase eclesiástica. Por lo tanto, va a haber una respuesta dentro de la Edad Media, ¿cierto? Y una respuesta a este excesivo y a esta depresión de la iglesia va a ser el periodo monástico, ¿cierto? El surgimiento del régimen monástico, que vamos a hablar posteriormente.
Acá yo les quiero comentar algo muy importante. Muchas veces nosotros escuchamos muchas cosas de la Edad Media y lo que más nos queda es que es una época de oscurantismo. Es una época en donde no hubo, muchas veces he escuchado por ahí, no hubo desarrollo económico, no hubo, fue una época que se estancó, ¿cierto? Fueron 1000 años en donde el aspecto cultural se estancó y eso es una falacia realmente. La Edad Media se desarrolló, no solamente en aspectos culturales, sino que también en aspectos religiosos. Muchas veces nosotros pensamos que dentro de la Edad Media todos los creyentes que hubo en la Edad Media se perdieron y no llegaron a la salvación. Sin embargo, encontramos a muchos hombres muy piadosos durante la Edad Media, que después les voy a aludir a algunos que son bastante importantes. Bueno, ¿qué buscaba una característica de la Iglesia en la Edad Media, una característica positiva, va a ser este régimen monástico, ¿cierto? Que va a ser como transversal también desde que surge los monasterios, ¿cierto? Que se van a dedicar al ayuno, a la oración, a una vida más piadosa y alejarse un poco de la mundanalidad que estaba ya afectando a la Iglesia desde ese entonces y ya desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos siglos atrás. Y primero nosotros tenemos una orden benedictina, ¿cierto? Que va a ser la orden de San Benito, que va a ser muy importante porque va a establecer como una estructura de los monasterios en la Edad Media. ¿Qué pretendía esta orden? Pretendía principalmente alejarse de la corrupción eclesiástica. Había mucho gusto por el lujo, ya existía la simonía, existía la compra de cargos, de cargos eclesiásticos. ¿eh? Eh, y esta orden intentó, ¿cierto?, de sacar un poco esta corrupción de la iglesia. Sin embargo, después surgen otras órdenes reformistas que van a ser sumamente importantes también, que va a ser Cluny, por ejemplo, los cuales veían que a pesar de estar el monasticismo ya instalado, ¿cierto?, algunos monasterios igualmente comienzan a perder los objetivos los monasterios muchas veces, y la orden de Cluny va a ser una orden que va a intentar desarrollar y postular, ¿cierto?, un mayor ascetismo. Aquí se genera una suerte de renacimiento espiritual en Cluny. Algunos lo han catalogado como una suerte de avivamiento que hubo, porque la orden de Cluny en un momento, después perdieron también algunos objetivos, pero en un momento logró un mayor ascetismo y una mayor piedad dentro de la iglesia. Y que los obispos y los eclesiásticos se apartaron un poco más de este mundo tan caótico que se estaba viviendo, ¿ya? Entonces, a ver, quiero retroceder un poquito a este cristianismo como elemento unificador de la Europa medieval, que va a ser muy importante, ¿cierto? ¿Cuál fue el elemento unificador, por lo tanto, dentro del cristianismo y dentro de la Europa? Van a ser los monasterios principalmente, ¿cierto? En donde se va a establecer una conciencia de orden católico principalmente, y esa conciencia de orden católico va a generar y va a tener como un efecto la unificación. Nosotros sabemos el poder de lo que es la religión, y más el poder de la religión cristiana, ¿cierto?, que es capaz de unificar a pesar de nuestras diferencias culturales, de nuestras diferencias económicas entre países. Cuando nosotros hablamos de otro cristiano y nos encontramos con otro cristiano, los sentimos unidos a él, ciertamente porque como somos hermanos. A fines de la Edad Media nosotros vemos también un fenómeno muy importante, que va a ser esto que le estaba diciendo de la aparición de la burguesía, que va a jugar un rol muy importante y fundamental dentro del desarrollo de las monarquías nacionales que se van a originar durante este periodo. Se va a generar una suerte también de proceso de unificación monárquica, se va a fortalecer el poder del monarca, ¿ya? Y vamos a ver que poco a poco el poder papal va a ir
disminuyendo, y esto va a ser sumamente importante para entender también posteriormente los procesos históricos que van a dar origen a la Reforma protestante. ¿Y cuál va a ser, en definitiva, la estructura política a fines de la Edad Media? Va a ser principalmente el rey, la corte, la burguesía y una suerte de diplomacia también. La burguesía va a aparecer como un elemento nuevo dentro de esta nueva época y va a ser también como un tipo de clase media que nosotros podemos conocer hoy día. Y incluso va a tener una influencia posteriormente política muy importante, hasta después vemos que después de 1789 o antes, en el siglo XVIII, ya una importancia tan fuerte que van a ser protagonistas en esa época, durante la Revolución Francesa, por ejemplo. Bueno, en cuanto a la cultura, en la Edad Media, la cultura medieval es fundamentalmente religiosa. Nosotros vemos a un grande de esta época que va a ser San Agustín de Hipona, que posteriormente vamos a tener tiempo de hablar de él, puesto de que la Reforma protestante tiene mucho que ver también con el pensamiento y la teología de San Agustín. Muchas veces nosotros hablamos de la teología de la Reforma, ¿cierto?, que caracterizó a Calvino, y Calvino, tanto Calvino como Lutero, fueron grandes admiradores de San Agustín. No solamente tenemos el aporte cultural medieval de San Agustín, sino que también de otros personajes sumamente importantes que van a marcar la Edad Media. Por ejemplo, Bonifacio, que era un eclesiástico inglés que tiene una historia muy particular. Usted la puede buscar por internet por ahí, pero una historia en donde llega a donde los alemanes y a misionar donde los alemanes tenían un árbol sagrado, ¿cierto? Y él desafió a los animales a cortar ese árbol y que no le iba a pasar nada. Gente se reunió y cuenta la historia que vino un viento fuerte, ¿cierto?, cuando él iba a cortar el árbol o cuando estaba cortando el árbol, y sacó el árbol, y todos se dieron cuenta de que en definitiva había sido un milagro, ¿cierto? Tenemos otras personas que destacaron durante esta época, como Cirilo también, que fue un misionero a los moravos en el siglo IX, y que en definitiva su predicación en los moravos después tuvo un efecto muy importante en Bulgaria, en donde se va a establecer una comunidad cristiana muy importante. De manera posterior tenemos, ¿cierto?, esta suerte de renacimiento, como que yo le estaba hablando de Cluny. Después Cluny también se comienza a corromper y comienzan a surgir a fines del siglo XII, a fines del siglo XI, perdón, los cistercenses, que va a ser también un nuevo renacimiento de la piedad de la iglesia. Por lo tanto, aquí tenemos muchos personajes y muchos movimientos también que intentaron volver a la pureza de la iglesia. Por lo general, nosotros hablamos y nos recordamos de Lutero y de Calvino, que ciertamente fueron muy importantes, pero antes de ellos también hubo muchos hombres piadosos que intentaron de una u otra forma que la iglesia volviera a su pureza. Por ejemplo, Bernardo de Claraval, ¿cierto?, que criticó el estilo de vida de los eclesiásticos en su momento y enfatizó en el amor de Dios, nosotros hacia Dios, y también del amor de Dios hacia nosotros. Las órdenes mendicantes pueden ser otras también. De aquí surgen personajes que quizás les va a sonar un poquito más a ustedes, que va a ser Pedro Balbo, ¿cierto?, con los pobres de Lyon, que van a predicar. Pedro Balbo, ustedes saben la historia, ¿cierto? Era un personaje que fue muy interesante, puesto de que él era rico y después dio todo el dinero que él tenía a los pobres y se fue a predicar, y en esa predicación fue una predicación en la cual criticó las estructuras eclesiásticas del tiempo también, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente en la otra clase en vivo que vamos a tener, que van a ser como los antecedentes medievales de la Reforma protestante.
Sin ir más lejos, Francisco de Asís también hombres piadosos que estuvieron durante la Edad Media. Tomás de Aquino, también tenemos ahí un gran teólogo con su Suma Teológica, que hasta el día de hoy fue una contribución a la teología eh, bastante importante. ¿Mm? Por lo tanto, vemos que en esta serie de procesos de la Edad Media van a ser van a provocar efectos importantes durante la edad que vamos a comenzar a analizar ahora, ¿ya? Quizás me faltaron algunas otras cosas, como también la filosofía medieval, que es la escolástica, en donde hubo un intento, ¿cierto?, de unir el pensamiento cristiano con la filosofía, con la filosofía clásica, que va a marcar también la evolución teológica durante la Edad Media. Nosotros vemos que cuando llega el Renacimiento, este pensamiento escolástico comienza a debilitarse después de Ockham, principalmente se comienza a debilitar, y vemos ya las estructuras de la teología de la Reforma que comienzan a tomar bastante importante, ¿cierto? También otro elemento que podríamos destacar en términos generales, como de la aparición de las universidades, ¿cierto? En el siglo XI se fundan las primeras, que van a ser las universidades que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿cierto?, como Oxford, también Salamanca, las de Bolonia, las universidades de París, y que van a ser establecimientos de tipo gremial, donde un grupo de estudiantes y profesores se reúnen para investigar y expresar sus opiniones, y al comienzo bajo la protección de la Iglesia incluso. La Iglesia es la que incentivó eso. Sin ir más lejos, cuando en España el efecto reformista que se provocó, los intentos reformistas que hubo de Isabel Castilla, ¿cierto?, de Fernando de Aragón eh, era más político, pero Isabel de Castilla era como bastante piadosa e intentó dentro de España generar una suerte de reforma de la Iglesia, y ahí se originan también varias iniciativas muy importantes que van a afectar incluso al devenir de la reforma española posterior, ¿cierto? Entonces tenemos que estas universidades también van a influir bastante en el desarrollo histórico y teológico incluso posterior. Bueno, hermanos, eso es, creo que, no sé si en una hora más o menos pudimos alcanzar a ver todo esto. Yo sé que es mucha información, por eso que también se las quise grabar, para que ustedes esta información la tengan ahí y puedan repasarla cuando estimen conveniente. Bueno, Dios los bendiga y mucha fuerza en este proceso que vamos a comenzar, ¿cierto? Cualquier duda, están los foros para que usted participe por medio de ellos. Dios los bendiga, Dios les guarde, y les voy a invitar a orar para finalizar. Señor, te damos gracias por este momento que nos das de poder compartir estos procesos que son sumamente interesantes. Son procesos enriquecedores, Señor, también para nuestro conocimiento, no solamente para nuestro conocimiento, sino que también para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Yo te pido especialmente por estos alumnos que están iniciando este proceso, que tú los bendigas, les guardes, los guíes, Señor, en cada momento, les des fuerzas, entendimiento, inteligencia, sabiduría, Señor, para que puedan entender todos estos procesos cabalmente. También te pido sabiduría y misericordia para mí, Señor, porque yo también estoy aprendiendo en esto, Señor, y me siento inútil delante de ti y delante de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.